Muy buenas, gente. Bienvenidos a su canal Ciencias Espantarrucas. En esta ocasión tenemos un nuevo tema que es lo que es el diagrama de Pareto, lo saben, el 80-20. Y vamos a estar trabajando con lo que es Minitab. ¿Podríamos trabajar con Excel? Sí, pero pues es más complicado. Minitab es un software que está orientado a este tipo de cuestiones. Automatiza y facilita mucho lo que es el trabajo. Bien. El diagrama de Pareto es una gráfica que se usa para encontrar cuáles son los problemas más importantes en un proceso. Se basa en una regla de 80-20. Si quisiéramos ponerlo en palabras más sencillas, podríamos imaginar que tenemos una bolsa que contiene maíz. Bien, en esa bolsa vamos a imaginar que tiene agujeros. Y hay agujeros pequeños y hay agujeros más grandes. Entonces, una pregunta, ¿por dónde se escaparía más material? ¿Por los grandes? ¿Por los pequeños? ¿Cuál es la cuestión que nos afectaría más? Tendríamos que tapar primero los agujeros grandes, que pueden ser menos que los pequeños, pero nos está haciendo tener más pérdidas. Pues obviamente tenemos que tapar lo que son los grandes. Bien. Esto nos dice que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un 100%, en este caso vamos a imaginar que tenemos 34 defectos. Y eso nos va a dar un 100% si lo queremos hacer en una escala de 1 a 100. Nosotros tendríamos, en este caso, y es algo común que, por ejemplo, el 20% de todos esos defectos esté acumulando el 80% de la frecuencia. Claro que no siempre es así. Eso solamente es como por decir algo. Podría ser entonces 30% de los defectos están acumulando el 80% de la frecuencia acumulada, 40, 60, etc. Pero bueno, esto lo vamos a ver gráficamente en lo que son los ejemplos. Entonces, vamos a partir de algo. Tenemos en el primer ejemplo un tipo de queja y un conteo. O sea, ruidos en cuartos de vecinos. Este es para un hotel. Nos dice que esta queja se ha acumulado o se ha reportado un total de 27 veces. El mal olor se ha reportado un total de 312 y así sucesivamente. Todos estos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero para ir directamente a lo que es la herramienta dura? Vamos a lo que es estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Bien. Vamos a seleccionar en este caso lo que es en defecto o dato en atributo, que sería tipo de queja. La frecuencia, en este caso, es el conteo. Si tuviéramos varias variables, en este caso, por ejemplo, que tuviéramos, en este caso, el hotel, imaginemos Las Villas, y tuviéramos otro hotel, en este caso, entonces podría ser que la otra variable sería esa. Pero en este caso solamente estamos hablando de un hotel. Entonces, vamos a darle. Bien, veamos la gráfica. Aquí nos dice que el mal olor obviamente es el que está acumulando más quejas, seguido de lo que es sin agua caliente y problemas con el personal. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es etiquetar, o sea, dejarlo por defecto, o sea, de la etiqueta de valor IE. Y aquí ya nos dice cuál es eh, el acumulado de queja. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea de referencia para encontrar el 80% de la frecuencia acumulada, que es la que nos interesa para ver lo de la regla 80-20. Bien, en este caso, aquí es donde, ¿cómo se llama? Está la línea del 80% de la frecuencia. Bien, ahora tenemos que ver dónde intersecta con nuestra línea de crecimiento para poder saber cuáles son eh, las problemáticas de prioridad.
Entonces nosotros vamos a poner aquí lo que es una línea y aquí está. Bien, lo que nos dice esto es que las quejas o los problemas a los que nosotros les tenemos que dar especial prioridad son estos: mal olor, sin agua caliente y problemas con el personal. Nos damos cuenta que son los que se han reportado más ocasiones. Y si nosotros nos fuéramos a este conteo, porcentaje y frecuencia acumulada, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, el mal olor representa el 32% del total, si nosotros nos fuéramos a un 100%. Sin agua caliente representa el 25%. Y problemas con el personal representa el 18,5. Nos damos cuenta que estos tres son los que ocupan un mayor porcentaje dentro del 100%. Y si nosotros nos fuéramos acumulando lo que es estos porcentajes, sería una frecuencia acumulada. 32,4 más 25,5 da 57,9. 57,9 más 18,5 da 76,3. Y por último sería en este caso 76,3 más 9,9 sería 86,2. Vale. Y algo que me ha llamado la atención en esta ocasión es que, ok, ya tenemos un índice de 80. Ok, esa es la etiqueta y ese es el 80. Ok, no sé si está bien entonces. Bien. Entonces nos dice que el 80% de la frecuencia acumulada la tienen estos tres, ¿cómo se llama? Estos tres problemas reportados. Entonces, esos son los que se les tiene que dar prioridad. Si nosotros resolvemos lo que son esos tres, estaríamos eliminando el 80% de nuestra frecuencia acumulada. Entonces, estaríamos eliminando la mayoría de nuestros problemas o defectos. Y para este tipo de cosas, es que nos sirve cómo se llama lo que es el diagrama de Pareto. Nos damos cuenta, está entre el 76,3 y 86,2. Entonces por ende aquí debe de estar lo que es, eh, ¿cómo se llama? El 80% aquí golpea. Entonces pues prácticamente nosotros tenemos que acabar con estos tres de acá. Vale, vamos con el siguiente. Este de acá incluso nos dice, por ejemplo, el porcentaje, como es automático lo que ya da Minitab, y lo que es, ¿cómo se llama? El porcentaje acumulado, lo que es la frecuencia acumulada. Va. Esto porque lo generó, bueno, esto es un ejercicio generado aleatoriamente por la IA. Debe de suponer que lo vamos a hacer en Excel, entonces nosotros necesitábamos estos datos para poder graficar. Pero en este caso, Minitab genera esto y esto. Bien. Entonces nosotros nos vamos de nuevo a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, y vamos a seleccionar. En este caso sería efecto. Viene lo que es la frecuencia. Y en este caso, al no tener otra variable independiente, pues queda así. Y aquí tenemos otra vez el tema. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a etiquetar los datos para que sea más sencillo. Vamos a usar una línea de referencia donde queremos saber dónde está el 80% de la frecuencia acumulada. Aquí está. Vemos dónde es que se cruzan las dos líneas. Y en este caso, hacemos una línea hacia abajo. Vale. Ok, entonces, en esta ocasión nos dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y podríamos decir que 10. Que es ahí donde se acumula el 80% de mi frecuencia acumulada. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? En este caso, tenemos que
lo que son, ¿cómo se llama? Los componentes faltantes, que son 198 reportes, acumula un 12%. Cables sueltos, acumula otro 12%. Bueno, etiquetas mal puestas es el 8%. Bien, y si nosotros vamos sumando 12 más 12 es igual a 24, 24 más 8 es igual a 32, 32 más 8 es igual a 40, 40 más 7 es igual a 47, 47 más 7 es igual a 54, 54 más 7 es 61, 61 más 7 68, 68 más 7 74, 74 más 6 81. Y nosotros vemos que directamente baja aquí en USB Flow. Significa que nosotros tenemos que combatir prioritariamente estos 10 defectos o problemas, porque es ahí donde se está acumulando el 80% de mi frecuencia. Aquí nos podemos dar cuenta que no es el 20% de lo que es el total. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si nosotros hiciéramos a 15 igual a un 100% y quisiéramos saber cuánto es 10 de ese 15 que es 100%, nos saldría un tal vez como 60%. Entonces, en este caso, diríamos que el 60% de mis defectos o mis problemas me está dando el 80% de mi frecuencia acumulada. Entonces, en este caso, no se cumple lo que es el 20-80, sino se cumpliría lo que es el 60-80. El tema del 80-20 a veces causa un poco de conflicto porque prácticamente uno pensaría, o lo que te explican es que siempre tiene que ser el 20%, cuando no. En este caso es el 60, en otros casos podría ser el 40, en otros el 30, en otros el 10. Pero el chiste es ver qué porcentaje de tus defectos acumula la frecuencia del 80%. Bien, en este caso, el 60% del 100% de la variedad de mis defectos acumula el 80% de mi frecuencia. Y esto lo podemos ver aquí. Pasamos al siguiente, el Hotel Las Villas. Me trabajaba mi amigo el Espartaco 18. Bien, ahora vamos a lo que es de nuevo herramientas de calidad. Bueno, antes de seguir, aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos dos hoteles. En este caso tenemos Las Lomas y tenemos Campos Verdes. Entonces aquí vamos a hacer dos diagramas de Pareto que comparten, ¿cómo se llama? Los mismos efectos o las mismas quejas. Bueno, tienen esas quejas en común. Entonces, pues vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto y vamos. Pues vamos a tipo de queja. En este caso sería esta. Después vamos a conteo. Y por último tenemos la sucursal. Y aquí sucursal prácticamente va a dividir en lo que es las lomas y el otro hotel. Vale. Eh, Importante. Nosotros vamos a borrarlo, porque eso es importante. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a lo que son herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Y ahí está. Ok. Bueno, nosotros tenemos que seleccionar en este caso un grupo por gráfica con orden independiente de barras y no combinar. Porque si nosotros lo combináramos, por ejemplo, en este caso pusiéramos esto y combinar, eh, nos saldría algo como esto. Es algo que no queremos porque es un diagrama que pues prácticamente es más difícil de manipular o interpretar. Bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a dividir. En este caso vamos de nuevo a lo que son herramientas de calidad, diagrama de Pareto
Y vamos a decir que un grupo independiente con orden independiente de barras y no lo vamos a combinar. Y ahora sí, tenemos dos diagramas de Pareto para lo que es la sucursal de Campos Verdes y para lo que es las lomas. Y pues podemos volver a hacer lo mismo. En este caso, vamos a etiquetar los datos y vamos a agregar lo que son las líneas de referencia. En este caso, el 80 que andamos buscando, bueno, el 80% de la frecuencia acumulada. Aquí está. eh, Se intersecta con lo que es, ¿cómo se llama esta parte de acá? Y ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más para atrás. Ok, ¿qué es lo que podemos rescatar de esto? Bien, aquí nos dice que poco valor por el dinero, limpieza del local y la comida no estaba caliente. Son las tres secciones que más acumulan lo que son quejas. Entonces, esos son los que más acumulan defectos, por así decirlo. Entonces, poco valor por el dinero representa el 30,9% del total de lo que es, como se llama, la variedad de quejas o defectos que nosotros tenemos y nos vamos a ponerlo en un 100%. Digamos que todo esto representa un 100%. Y eso se refleja aquí, como se llama, en los porcentajes, que al final de cuentas, si nosotros vamos sumando, nos va a dar 100%. Bien, entonces decíamos que poco valor por el dinero representa el 30,9%. Limpieza del local representa un 26,9%. La comida no estaba caliente representa un 23,7%. Si yo sumo 30,9% más 26,9%, me da 57,8%. Y si yo le sumo 23,7, nos da 81,6. Y es aquí donde intersecta. Entonces, estos son a los que nosotros le tenemos que dar prioridad. ¿Vale? Y esto mismo lo podemos hacer para este de acá, que prácticamente pues es lo mismo. Interpretar información de manera gráfica. Va, volvemos a lo mismo. En este caso, pues tenemos que buscar lo que es la frecuencia acumulada, que pues si nosotros fuéramos a interpolar debería de estar por acá. Pero pues en sí lo que tenemos que hacer es darle prioridad a estas tres secciones donde se acumulan lo que son la mayoría de los defectos o la mayoría de las quejas. Mm, y por último tenemos que pues prácticamente es casi lo mismo que lo del hotel Las Villas, porque tenemos dos variables, lo que es la línea uno y la línea 2 y en este caso pues estamos viendo cuáles son los defectos o los problemas que nos presentan, nos han reportado más veces en lo que es la línea uno y la línea 2. Pero en todo caso, haríamos exactamente lo mismo. Caso, el tipo de falla, sí, conteo, y por último la línea de producción, para que nos diferencie lo que es la uno o la 2. Ya están predeterminado cómo quiero que yo, bueno, cómo quiero que me muestre el gráfico y le damos en aceptar. Bien. Y pues prácticamente tendríamos que hacer lo mismo. En este caso, etiquetamos los datos, sea visible, si sea más fácil entenderlo. Agregamos lo que es la línea de referencia, buscando el 80% de la frecuencia acumulada. Está, veamos dónde intersecta y bajamos. Y nos dice que en sobrecalentamiento de motor
es donde termina lo que es el 80% del acumulado. Y pues en efecto, aquí está, un poquito hacia atrás, estaría el 80%, aquí es 82,6. Pero pues nosotros tenemos que darle entonces prioridad a la resolución de estos problemas o defectos, que es atasco en la válvula, fugas de reactivo y desgaste del sello mecánico. Y por último, sobrecalentamiento del motor. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 2. Y nos vamos a etiquetar los datos, vamos a aceptar, línea de referencia, enter, y bajamos. Bien. ¿Y qué es lo que nos dice? Que en el 87, bueno, aquí en lo que es como se llama desgaste de sello mecánico, aquí ya juntando estos tres y este, nos va a dar el 83% de lo que es como se llama el porcentaje de la frecuencia acumulada. Entonces, pues nosotros tenemos que darle prioridad a estos cuatro para acabar con el 80% de nuestra problemática. Vale. Y pues eso es lo que quería compartir el día de hoy, con ustedes en el canal. Espero que les haya sido algo de utilidad. Digo, yo sé que a veces mis tecnicismos en esta área no son los mejores, ya que pues yo no me dedico de lleno a esto, simplemente es como para descubrir herramientas y pues es más que nada para estudio propio y para compartir si es que a alguno les sirve. Vale, entonces nos vemos.